Adelante. Bueno, los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, discuten un comunicado conjunto con su postura ante la invasión de Ecuador a la Embajada de México, que derivó, como usted sabe, en el cese de relaciones formales. Algunos países miembros de la CELAC proponen sentar en la mesa de diálogo a México y Ecuador para que resuelvan las diferencias apegados al derecho internacional. Voy a platicar con el maestro Gerardo Torres Zelaya. Él es coordinador de la presidencia pro tempore de la CELAC y vicecanciller de Honduras. Señor vicecanciller, lo saludo con gusto desde la Ciudad de México y gracias por recibir la llamada. Saludos, Oscar Mario. Es un verdadero honor poder estar aquí con usted en este medio. Un fuerte abrazo a todo México, a la Ciudad de México y a su pueblo, que el pueblo de Honduras tiene tanto aprecio y tanta estima. Gracias, vicecanciller. Bueno, dicen países miembros de la CELAC buscan un mecanismo para sentar en la mesa del diálogo a México y Ecuador. Como decimos aquí en este espacio, ¿cuál sería la traducción? Buscar un mecanismo. ¿Qué es buscar un mecanismo, señor vicecanciller? Bueno, primero es elevar la denuncia de lo que pasó en Quito. La agresión que sufrió la Embajada de México es inexcusable. La prohibición es taxativa en el derecho internacional. Las sedes diplomáticas son inviolables y también inviolable es el derecho de las personas al asilo. Ecuador con esta acción, digamos que rompió o golpeó dos de los pilares más importantes del derecho internacional. En ese sentido, frente a esta agresión a su soberanía, que es una provocación directa, México podría contestar también desde el uso de la violencia. Y hemos visto que México lo ha hecho en fiel apego a sus principios democráticos desde la diplomacia y desde la política. México ya presentó una denuncia en la Corte Internacional de Justicia y nos parece que ese es un camino que América Latina y el Caribe no solamente debe de acompañar, sino que debe solidarizarse profundamente con México por ser pues, un ejemplo frente a una agresión, mantener la apuesta por las vías pacíficas. Entonces, por una parte está el tema de la denuncia internacional, de hacerlo con fuerza. Ayer tuvimos una reunión con los cancilleres de América Latina y el Caribe, escuchamos también a Ecuador, escuchamos a México, nos pronunciamos y ratificamos la decisión. Lo que pasó con México fue una agresión y eso no puede ser permitido ni puede ser tolerado. Lo segundo es el hecho de buscar maneras de que Ecuador pueda resarcir esta acción que cometió en contra de México. No le podemos pedir a México un diálogo sin eso, porque entonces nos pondríamos del lado de la agresión. Debe de resarcir Ecuador de alguna manera lo que hizo y también debe de respetar la condición de asilo del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Entonces, son medidas de presión política para lograr que Ecuador retroceda en esta acción de violencia que ha ejercido, acepte que cometió un error y busque la manera de resarcir el daño hecho. Una vez con esto, entonces sí podríamos hablar de entablar un diálogo para buscar un retorno pronto de la normalidad de las relaciones diplomáticas entre dos estados latinoamericanos que debería de primar siempre la hermandad y la unidad regional. Señor vicecanciller, a ver, porque nos han hecho favor de enviar pues muchos documentos para tratar de explicar esta acción que ha sido pues repudiada por la mayoría de los países, pero por ejemplo, sobre la convención que se refiere al asilo diplomático firmada en Caracas, Venezuela, en 1944, el artículo 3 dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas
o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, sufriendo condenas por tales delitos o a punto de sufrir condenas por tales delitos y teniendo que presentarse ante tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Obviamente ya han hecho alusión a este primer párrafo del artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, pero ¿cuál sería su opinión tomando en cuenta esto que acabamos de señalar? Bien, yo considero que ahí hay dos discusiones. La primera, en efecto, la Convención de Caracas de 1954 estipula una serie de condicionantes que deben de ser tomadas en cuenta por los estados al momento de dar asilo. Sin embargo, se debe de respetar la decisión de los estados de dar ese asilo o no. En el caso de las dictaduras violentas de los años 60 y 70, en el que México también prestó sus embajadas para dar asilo, esas personas que estaban siendo perseguidas en ese momento tenían en la formalidad acusaciones, ¿no? Eran acusados ya sea de terrorismo o de otras cosas, cuando detrás de eso habían o podían haber motivaciones políticas. Entonces, se le pide a los estados que tomen en consideración no albergar en sus embajadas a personas que son acusadas de actos criminales. Sin embargo, los estados también, en la misma Convención de Caracas, tienen la potestad de tomar consideraciones y determinaciones y decidir si esa persona, ese ciudadano, verdaderamente ocupa un asilo político, está siendo víctima de alguna especie de persecución. Más allá de eso, de si Ecuador y México estaban de acuerdo o no de que Jorge Glass tenía o no derecho al asilo, habían mecanismos diplomáticos para solicitar una colaboración. Podía México pedir el salvoconducto para sacar a Jorge Glass de Ecuador, y podía Ecuador negarlo, o podía Ecuador solicitar de manera formal una extradición de México para que le entregara a Jorge Glass. Habían mecanismos. Lo que no existe mecanismos, porque no existe media tinta en eso, es el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Entonces, por el lado de la Convención de Caracas hay espacio para análisis y para reflexiones. La Convención de Viena, que es la que prácticamente genera la política exterior moderna, es taxativa, ¿no? Y es clara. No existe ningún argumento para violentar una embajada. Porque cuando se violenta una embajada, lo que se está violentando es la soberanía del Estado del cual esa embajada es representante. O sea, en la casa, en la oficina de la Embajada de México en cualquier parte del planeta, afuera de México, en ese espacio estamos en territorio mexicano. Y no hay ninguna excusa para agredir la soberanía y el territorio de otro estado. Entonces, al final, más allá de las valoraciones que se puedan hacer, si el señor Glass era acreedor o no de un asilo justificado, Ecuador de ninguna manera podía violentar, entrar y agredir a personal mexicano en servicio exterior en la embajada en Quito. Señor vicecanciller, México se va a inconformar, ya lo dijo el presidente López Obrador, hoy mismo ante la Corte Internacional de la Haya. Usted como conocedor, ¿qué sanción podría imponer la Corte Internacional al gobierno ecuatoriano o al presidente Noboa? En caso de que así fuera, estamos especulando totalmente, pero ¿a qué podría llegar al extremo? ¿Cuál sería? Bueno, ya está Gerardo Rodríguez. Poner un ejemplo, vimos la votación de la OEA. En la votación de la OEA, todos los Estados miembros de la OEA votamos en contra, o sea, a favor de la denuncia contra Ecuador. Un Estado se abstuvo, que fue El Salvador, y
un estado obviamente votó en contra, que era Ecuador. De ahí todos los demás votamos. Esto quiere decir que hay prácticamente un consenso internacional, así que es muy probable que sí haya una sentencia favorable a México y contraria a Ecuador en la Corte de Justicia. Pero ¿cuál podría ser la sanción? Esto puede acarrear, sí, ¿perdón? ¿Cuál puede ser la sanción, vicecanciller, en caso de que así sea? Bueno, pueden ser sanciones económicas, pueden ser sanciones de representación, e incluso podría ser expulsado Ecuador de la OEA o expulsado de algunas comisiones internacionales, podría tener sanciones en las Naciones Unidas, muchas cosas. Solo para ponerle un ejemplo de mi país, de Honduras, después del golpe de Estado del 2009, Honduras fue expulsada de la OEA, fue expulsada de poder ser parte de comités que para los estados son importantes para poder ser acreedores, ya sea de financiamiento con el BID, con el Banco Mundial, con el FMI. Entonces son sanciones que tienen características políticas, pero también pueden tener características económicas. Oiga, pero, y gracias, vicecanciller, pero para concluir, nada en el ámbito penal, ¿verdad? No se usa, nada en el ámbito penal. Para el presidente, por ejemplo. Lo que se está juzgando es al Estado del Ecuador. Muy bien, muy interesante. No hay necesariamente en este momento responsabilidades individualizadas. Señor vicecanciller, yo le aprecio muchísimo su tiempo para el Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Saludos al Heraldo Radio, saludos Oscar Mario, saludos a toda la gente que le escucha y le sigue. Gracias, señor vicecanciller. El maestro Gerardo Torres.